sé que le hemos dado, bueno, no demasiado, porque realmente me parece que el tema lo amerita. Hemos ocupado una parte importante de nuestros espacios informativos en estos días a estas grabaciones, a estas declaraciones, a lo que al final de cuentas se está colocando incluso al Pacto por México, este acuerdo político con el que arranca este sexenio en una situación de fragilidad y de tambaleo. O sea, no puedo pensar que lo que se ha mostrado por parte del PAN en el caso Veracruz y ahora lo que muestra el PRI en el caso Yunes y lo que aquí hemos expuesto sea un asunto menor, porque tiene implicaciones de diferentes tipos. El más evidente tiene que ver con el acuerdo cupular y con el acuerdo político llamado Pacto por México, que tan ha llegado el asunto a tales niveles que se suspendió la presentación de la reforma financiera el día de ayer, tal como lo hablamos con Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, con los presidentes de los partidos. Y se leyó el comunicado de la presidencia de la madrugada, donde anunciaba que, dada la situación de todos conocida, sin que la explicitara la presidencia, pero era esta, se suspendía la presentación de los actos públicos del Pacto por México. No es un tema menor, es un tema que involucra demasiados elementos y por eso, bueno, pues comparto con el auditorio los razonamientos y las decisiones editoriales precisamente para darle espacio y tiempo a lo que nos parece requiere espacio y tiempo para que la sociedad mexicana pues vaya conociendo parte de estas entrañas y de lo que evidentemente es un tema principal para cualquier democracia. ¿Cómo se ganan elecciones? ¿Qué se hace con los recursos públicos? ¿Qué se hace con los beneficiarios? ¿Qué se hace con los pobres? ¿Qué se hace con los que deberían estar siendo ayudados por el Estado mexicano para superar sus condiciones de marginación y pobreza y que acaban siendo carne electoral y sujetos de transacciones, clientelismo político, coacciones? Si no estás aquí te saco de oportunidades, si no jalas, etcétera. Bueno, esto que hemos visto no es que no hayamos tenido otras evidencias en otros tiempos y circunstancias de la historia de México, pero pocas veces se tiene para la sociedad elementos que colocan a los actores políticos en una confrontación de esta naturaleza que los obliga a exhibirse mutuamente y a mostrar cosas que ya cada quien incluso tendrá sus propias valoraciones. ¿Qué conjunto de videos y de grabaciones arrojan más luz sobre este tipo de prácticas? Prácticas que deberían tener muy preocupada, por supuesto, a la sociedad mexicana y por supuesto a las instituciones que están encargadas de la defensa de la democracia y de la representatividad de este país a través de las elecciones y de todo esto que significan las emisiones de votos, las urnas y en este caso los recursos para promover, para inducir, para condicionar, para coaccionar, para mercadear. Todo lo que aquí, al final de cuentas, en este terrible retrato que nos ofrecen estas grabaciones, está a nuestra mesa y en nuestra sociedad. Ya me dejaron ayer un recado sin decírmelo. Esta selección de mi nombre en ese fragmento, bueno, está ahí puesta también con cierta deliberación, intuyo. Pero le quiero decir a nuestro auditorio, una vez que escuchamos a Yunes, bueno, pues al final de cuentas reconocer, no lo digo así, pero es evidente que era una balandronada de Yunes decirle al otro, no te preocupes, yo lo arreglo con Carmen. No había ningún espacio ni situación que permitiera a Yunes afirmar eso con verdad, como lo acaba de reconocer. Ya, lo dejamos ahí ese tema. Lo interesante es también, y no puedo dejar de mencionarlo, que cuando el PRI elige estas 7 llamadas, ¿cuántas llamadas tendrá el PRI en su poder? ¿Cuántos elementos de grabación tendrá el PRI? Y los otros, no sabemos el arsenal que pueda tener la clase política mexicana, y no solo la clase política mexicana, porque este tema del espionaje parece deporte nacional, y no sabemos qué fenómeno se pueda dar, si nos vamos a quedar con las 13 horas de grabación mostradas por Acción Nacional del caso Veracruz, con estas 7 grabaciones telefónicas a los Yunes que han dado materia esta mañana para conversar con uno de ellos, o habrá nuevos capítulos. No sabemos, pero sí deberíamos suponer que hay materia prima en grande, porque eso de grabar conversaciones y eso de intervenir a los adversarios y luego ni siquiera a los adversarios, pues es todo un asunto. No olvidemos, por ejemplo, aquella famosísima grabación
de Josefina Vázquez Mota, donde hablaba de Alejandra Sota y de García Luna, ¿se acuerdan, no? ¿Cómo era la frase? No me acuerdo, pero el público se acordará. El tema es, en todo caso, que hemos seguido trabajando al respecto del caso Veracruz y ahora con la mirada puesta de lo que el PRI señala sobre el PAN y Yunes. Y como ya tenemos estas dos pistas, continuaremos para que el público tenga información suficiente de algo que nos parece debe tener información suficiente, que tiene que ver, insisto, con elementos que nos hacen pensar y decir en voz alta que no es un tema menor, que afecta seriamente a nuestra democracia mexicana en su calidad baja, este tipo de conductas. Decía Denis Dresser el lunes pasado que esto nos pone también frente a la evidencia de que lo que creíamos construido a lo largo de lustros en México, de esto que evidentemente es el nombre del juego democrático, de tener los territorios separados, por un lado el gobierno y sus responsabilidades, por otro lado los partidos políticos y su disputa por el poder, que para eso nacieron, y por otro lado el árbitro y las instituciones que deben velar porque la voluntad de la mayoría se exprese en las urnas y se elija gobernantes. Esa separación de territorios con el retrato de lo que estamos viendo está absolutamente trastocado. Es una evidencia trágica de lo que creíamos haber logrado en alguna medida, probablemente en otros momentos y probablemente en otros niveles de gobierno y de estructuras republicanas como la federal y no necesariamente en la estatal y municipal, y que en este caso o nunca dejamos de tener esas prácticas o medio se dejaron de tener y regresaron, ¿o qué? ¿Qué es lo que tenemos como mexicanas y mexicanos frente a nosotros cuando vemos tan groseramente que se pueda mercadear los recursos, los espacios, los padrones, los beneficiarios, el dinero y todo esto? Bueno, si no es un tema de preocupación y si no es un tema que deba ocupar a los medios pues ya no entiendo cuál es la tarea periodística, en todo caso. Bueno,